Bienvenidos a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. En el programa de hoy hablaremos de la película La Carta, un mensaje para nuestra tierra. La Carta cuenta la historia de un viaje a Roma de líderes de primera línea para discutir la carta encíclica Laudato Si con el Papa Francisco. El diálogo exclusivo con el Papa, incluido en la película, ofrece una visión reveladora de la historia personal del Papa Francisco e historias nunca vistas desde que se convirtió en obispo de Roma. Para hablar de esta película documental nos acompaña en este primer programa del año Antonio Garrido, coordinador de movimiento Laudato Si en España. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Antonio, ¿qué pretende transmitir este documental? Pues en primer lugar yo creo que sería hacer ver lo que ha sido la encíclica Laudato Si, ¿no? Y este llamamiento que tenemos todos de cuidar por nuestra casa común, ¿no? Y atender, como dice el Papa Francisco, por el clamor de la tierra y el clamor de los más pobres, ¿no? Que entendamos que hay una realidad, ¿no? Que el mundo ahora mismo está sufriendo y que nosotros podemos poner un poco de nuestra parte, ¿no? Poner nuestro granito de arena para contribuir, como digo, en el cuidado en lo que es nuestra casa común y la creación. ¿Qué importancia tiene el haberse estrenado un documental así en estos tiempos? Pues la verdad que ha sido muy reivindicativo y muy bien acogido, ¿no? Desde el 4 de octubre pasado que se presentó en el Vaticano, la verdad que la película solamente ha ido creciendo, ¿no? Se ha visto el gran número de visitas que ha tenido en YouTube y yo creo que da una visión muy novedosa del tema, porque muchas veces lo más rompedor puede ser entender qué hace la Iglesia hablando de ecología. Parece como dos temas que son completamente dispares, pero vemos cómo aquí se van dando la mano a través de los testimonios de distintas personas. Por supuesto, la gran baza y el gran protagonista de este documental, que es el Papa Francisco, y por supuesto la línea final, ¿no? Que es esto de esta presentación de San Francisco de Asís, para que veamos que en el fondo este tema por el cuidado del medio ambiente no es algo nuevo, sino que desde hace siglos ha existido esta preocupación, esta idea por el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Entonces yo creo que aporta una visión novedosa que hasta ahora pues no se había oído mucho. ¿Por qué crees que se le da voz a esas personas en concreto cuando efectivamente, como has comentado, el tema del cambio climático como que no se le suele tener en cuenta o es raro, es extraño verlo en este ámbito, ¿no? Yo creo que uno de los temas efectivamente son estos cuatro personajes, ¿no? Que vienen cada uno de un rincón del planeta y cada uno lo entiende desde su propia perspectiva, ¿no? Cómo cada uno le afecta a su realidad el cambio climático. Por un lado tenemos una activista india, tenemos esta pareja de científicos estadounidenses, tenemos también un líder tribal del Amazonas y finalmente un refugiado climático que viene desde África. Si son cuatro entornos completamente dispares, ¿no? Vemos cómo ellos se encuentran en Roma, porque en definitiva nos afecta el medio ambiente y el cambio climático nos afecta de una forma distinta. Es verdad que lo más usual es que lo asociamos, cuando hablamos de este tema, pues con la Amazonas o con los casquetes polares, ¿no? Pero nosotros, por nuestra realidad, por ejemplo, en Andalucía, vemos como cada vez los veranos son más largos, son más calurosos y poco a poco empieza a afectarnos. O zonas, por ejemplo, muy ligadas a la agricultura, como puede ser la Vega de Granada, o se me ocurre, por ejemplo, como este año en la estación de Sierra Nevada de aquí ha estado esperando porque no llegaban las primeras nieves. Es decir, tenemos que percatarnos cómo cada uno en nuestra realidad, en nuestro entorno, efectivamente, esto se está produciendo y que debemos hacer algo. Entonces, Antonio, ¿crees que este documental puede cambiar la opinión o la perspectiva, ¿no?, del espectador católico y no católico sobre la crisis ambiental? Yo creo que sí, que es un despertar de conciencia, como decimos, para un público católico y no católico, es una llamada universal a la reflexión y a la conversión, ¿no? Que nos demos cuenta,
como estamos diciendo, este clamor de la tierra, es decir, que la situación que estamos viviendo y cómo cada uno de nosotros, con un pequeño gesto mínimamente, puede contribuir a todo este campo. ¿Qué es lo que más destacarías de este documental? ¿Qué es lo que más te ha gustado personalmente? Yo creo que precisamente, como he dicho, estas 4 visiones y sobre todo el testimonio del Papa Francisco, en cierto punto, que habla sobre su propia conversión ecológica, ¿no? Como diciendo que al principio que es lo que nos ocurre a todos, que cuando voy a hablar de estos temas nos parece como una cosa lejanísima que no nos afecta, pero ve como poco a poco cuando va analizando toda esta cuestión de fondo, ve que todo está conectado, empieza a despertarse esta reflexión y esta ganas de conocer más sobre el tema y por supuesto de contribuir. Yo creo que eso sería lo más relevante, sin ver cómo a nosotros nos afecta y que apostar por esta conversión ecológica, como se define en la encíclica. Eso justamente te iba a decir, ¿no? Que también es un buen momento para que la gente conozca un poco más lo que es el Laudato Si, ¿no? Sí, ha sido una encíclica que es verdad que desde el año 2015 ha causado bastante revuelo, incluso yo diría que ha tenido más repercusión algunas veces fuera del seno de la Iglesia, donde ciertos sectores ambientalistas la han tenido como una referencia, y dentro del seno de la Iglesia ha pasado, bueno, con ciertas discusiones. Yo creo que es una oportunidad muy interesante para leerla y analizarla con calma. Y además decir que, como hemos dicho antes, no es algo nuevo, sino que dentro del magisterio de los papas y la doctrina social de la Iglesia ya se comienza a reflexionar y analizar algunos de estos puntos, como es la ecología humana. Recuerdo Caritas in Veritate de Benedicto XVI ya empieza a plantear esta cuestión, y así podemos remontarnos también a textos de Juan Pablo II y de Pablo VI, sino que Laudato Si en definitiva supone una culminación y en definitiva también enfocarse directamente en la cuestión ambiental por parte de la Iglesia. Pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, esperamos que se vuelva a repetir muy pronto y mucha suerte también con la película. Nada, encantado y espero veros pronto por Granada. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis seguir todos nuestros contenidos en www.vatelevisión.com y que también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook o en Instagram como @vatelevisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.